Buenas noches para todos. Cordial saludo a todas las personas que nos sintonizan y nos siguen a través de Facebook. Padre Wilmar Darío. Darles, suscribirse, activar las notificaciones en campanita para que les lleguen todos los mensajes y todas las transmisiones que hacemos. Y un saludo muy especial a las Facebook Jesús Eucaristía. Recordamos darle me gusta y compartir mensajes con todas sus familiares y amigos. Bienvenidos, este es el Pijama con Dios, un tintico con el Padre Wilmar Galeano, oración, reflexión, tertulia, charlas y este rinconcito espiritual con el Padre Wilmar. Bienvenidos. En breves instantes, Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Buenas noches, Señor. Qué bendición sentir tu compañía. Qué bendición experimentar el volver a tu presencia, el venir a tu luz, el participar de tus misterios, el poder, Señor, entregarte una vez más antes de entregarnos al sueño de la noche, la experiencia linda de venir a tu presencia. Eres el buen pastor que nos sostiene en sus brazos. Nos fortaleces, nos bendices, nos animas. Qué bendición siempre poder decir: eres tú el aliento y el soporte. Eres el gozo. Eres la alegría del alma. Eres la bendición que nunca acaba. Eres el amor de los amores. Eres tanto, Señor Jesús, que hoy nuestro corazón, al volver a tu presencia, experimenta el gozo, la alegría y la paz. Quédate una vez más, llenando nuestras vidas, fortaleciendo nuestros corazones, llenándonos de tu luz. Qué gozo para el alma, qué felicidad, qué bendición. Nosotros nos alegramos en ti y tu Señor, alégrate en nosotros, en nuestro gozo, en nuestro deseo de buscarte, en la alegría que siempre das al corazón que con certeza te busca, que con felicidad te encuentra, con un inmenso gozo, se fortalece en ti. Qué bendición estar contigo, amarte y sentirte. Buenas noches, Señor. Buenas noches, un abrazo, una bendición muy especial
Soy el padre Wilmar Galeano, en Pijama con Dios. Seguramente terminamos, hago mi oración final y me espera también la cama. Es la realidad de En Pijama con Dios y por eso me encanta bendecir las almohadas, la cama, la cobija. Todo hay que bendecirlo porque hace parte de nuestra vida y porque todo es una bendición. Buenas noches para todos, un abrazo muy especial. Hoy nos acompaña Daniel López. Un abrazo, Daniel, bendiciones para ti. Gracias por estar con nosotros una vez más en Pijama con Dios y me alegra mucho saludarte. Un abrazo, Daniel. Buenas noches para todos, buenas noches para tus padres, también un abrazo muy especial. Propia habitación prácticamente. Sí, prácticamente en la habitación, claro. Hoy sí se puede decir que estamos Muy especial. Exacto. O sea, recordándole a todos también suscribirse al canal del Padre Wilmar en YouTube, activar las notificaciones, también en Facebook, en Maús Eucaristía. Recordarles también que nos pueden sintonizar en pijamacondios.com, la emisora virtual del Padre Wilmar. Bienvenidos todos. Yo quiero que bendigamos el tinto. Y yo quiero bendecirlo porque bien sé la experiencia del dolor desde muchos tópicos. El dolor por quien padece la enfermedad, el dolor por quien sabe que le toca enfrentar una enfermedad y no tiene consolación, no tiene consuelo. Ese tintico hoy que signifique como el bendecir nuestra cama, una vez hayamos sido coherentes, es decir, cuando le digo al Señor sí, que sea así. Cuando le digo al Señor necesito de ti, que sea con Él y no con otro, un Dios falso, triste, que reemplace la gracia de Dios. Vamos a dejarnos llevar por el Espíritu y vivamos en Pijama con Dios, leyendo con fe el día que termina en medio de la noche. Cuando llega la noche, recibe a Dios en tu casa, en Pijama con Dios, para vivir en paz el sueño de la noche. Un tintico, prepara tu corazón, llénate de oración y recibe la bendición. Padre Wilmar Galeano, en Pijama con Dios, para leer con fe el día que termina en medio de la noche. Toma mi mano. Antes de empezar nuestro estudio de Evangelio del próximo domingo, como para ir mirando la palabra y toda la riqueza que conlleva hacia ese 26º domingo del tiempo ordinario, será 27 de septiembre, próximo domingo. Quiero hacer la siguiente apreciación como un tintico introductorio. Y lo quiero hacer porque créanme, ya son 20 años de ser sacerdote y cuánto dolor seguramente veo, contemplo. Y cuando hablo de todo lo que significa el dolor como una experiencia que camina cotidianamente con nosotros, el dolor refiere a la cruz y la cruz está con nosotros todos los días. La Eucaristía refiere a la glorificación, o sea que la gloria de Dios está todos los días con nosotros. En ese orden de ideas, quisiera como compartirles que no me acostumbro al dolor de los hijos de Dios, llámese dolor, perturbación, miedo, angustia, depresión, pues todas las enfermedades de tipo psicológico, o los malestares o los desequilibrios, y junto con ello pues todas las fuerzas malignas que también generan dolor en el ser humano.
Cuando hablo de ello, lo hago porque simple y llanamente recuerdo unas palabras del Señor en el Evangelio que sentía como pesar, sentía como una profunda tristeza, que eso en el fondo es la angustia es una profunda tristeza, y el Señor la tuvo, pero no para deprimirse, no para entristecerse y pensar que sus planes culminaban ahí, no, la tristeza o la angustia que el Señor siente es por el otro, es por las ovejas que dice Él andan sin pastor. Entonces a mí me parece, Daniel, orando pues también por Hernán y por todos nuestros hermanos y amigos oyentes y televidentes, es muy difícil uno acostumbrarse al dolor. ¿Por qué? Porque cuando uno pone en su corazón el dolor como lo puso Jesús, ese dolor que uno siente, Daniel, lo llama a uno a tener compasión. Entonces uno que está en la tarea de escuchar las almas, de confesar, de orientar, uno siente el dolor y uno contempla el dolor. Yo me he sorprendido ante personas y feligreses que solo cuando los escucho, cuando sus realidades tocan la mía, yo lo único que pienso es: mi Dios, ¿por qué no le devuelves a esta persona, como dice el Salmo 50, devuélvele la alegría de la salvación, devuélvele gozo, devuélvele fortaleza, devuélvele tanta paz que esta persona sea capaz de conciliar el sueño? Entonces pienso en las personas con sus trastornos, a los que están en cuidados intensivos, a los que están pasando por COVID-19, a todos vuestros familiares y amigos. Los encomiendo con toda el alma, porque uno no se puede acostumbrar al dolor, y cada dolor es la muestra de una experiencia en la cual Dios va a obrar, Dios va a acontecer, y esperamos que lo haga en nuestros hermanos. Créanme que siento mucho el dolor del que sufre por todos los escenarios en los cuales es posible decir: hoy paso por esta prueba. Puede ser de salud, puede ser del alma, puede ser de comportamiento, puede ser mental. Somos seres que sufrimos y necesitamos de Dios, de Jesucristo su Hijo, de su Espíritu, de la Virgen Madre, de San José, de los santos ángeles. Necesitamos de lo divino en la tierra. Eso ayudará a sopesar la prueba, el dolor, y nos daremos por vencidos de que en Cristo y con Cristo el hombre se hace nuevo. Cuando llega la noche, recibe a Dios en tu casa, en pijama con Dios, para vivir en paz el sueño de la noche. Dame tu mano. Cuando llega la noche, recibe a Dios en tu casa, en pijama con Dios, para vivir en paz el sueño de la noche. Dame Un tintico, prepara tu corazón, llénate de oración y recibe la bendición. Padre Wilmar Galeano, en pijama con Dios, para leer con fe el día que termina en medio de la noche. Toma mi mano. Entonces vamos a pedir mucho Espíritu Santo para que al preparar la palabra de Dios del domingo, que es algo muy lindo, porque será la palabra que enfoca nuestra semana espiritual, así como la del domingo anterior fue la palabra referida a todos esos viñadores que el Señor salió a contratar. Entonces vamos a dejar que el Espíritu de Dios nos hable, y en este día, unidos a un gran santo, San Vicente de Paúl,
un gran santo misionero, pues vamos a pedir la gracia del Espíritu para entrar en la palabra. El profeta Ezequiel, en el capítulo 18, en el versículo 15, plantea: ¿es injusto mi proceder? Así dice el Señor, ustedes objetarán: ¿no es justo el proceder del Señor? Escucha, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es el proceder de ustedes el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente revivirá, vivirá y no morirá. Estas palabras del capítulo 18 del profeta Ezequiel son precisamente una muestra de lo que Dios observa y es una respuesta de lo que el hombre le propone a Dios. ¿Qué observa Dios? Dios observa que el hombre se aparta del camino de la justicia, entra en tristeza, en muerte, en pecado y muere. Ese es el pago por el desviarse, porque simple y llanamente, recuerden lo que dice el Salmo primero: al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. Entonces esta primera lectura del próximo domingo nos hace comprender que Dios nota cuando nuestro proceder es el que es injusto, es el que obra en contravía del plan de Dios. No es el proceder de ustedes el que es injusto. Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Qué bueno que luchemos por no apartarnos de Dios. Hace algunos días, una persona pues muy entristecida porque ha vivido distante de la fe, de la iglesia, y me decía: no, es que yo no puedo venir a buscar de Dios sabiendo que yo no he estado. Y yo le decía: no, cambia esa actitud, ahora búscale, que se deja encontrar, y trata de cambiar esa actitud, porque cuando Dios ve que el corazón se modifica para ser partícipe de los grandes misterios de Dios, entonces mi Dios se alegra. Yo escuchaba muchas veces a mi mamá decir: mi Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y como sacerdote he pensado siempre mucho en esas palabras, porque si esa no es nuestra misión, entonces no estaríamos motivando a que la conversión sea un gran paso que se da, si bien de la distancia de Dios a su cercanía, si bien del olvido de Dios a su reencuentro. Y eso es lo que propone el profeta Ezequiel. Qué bueno recapacitar, qué bueno tomar la iniciativa, qué bueno que Dios vea qué le puedo ofrecer. Todos los días le pedimos a Dios, pero qué bueno algún día no pedirle, sino mostrarle: mi Dios, míreme, mi Dios, conozca lo que soy. Que nuestro comportamiento sea correcto, honesto, profundo y sincero. Cuando llega la noche, recibe a Dios en tu casa, en pijama con Dios, para vivir en paz el sueño de la noche. Dame tu mano. Cuando llega la noche, recibe a Dios en tu casa, en pijama con Dios, para vivir en paz el sueño de la noche. Dame un Un tintico, prepara tu corazón,
Llénate de oración y recibe la bendición. Padre Wilmar Galeano, en Pijama con Dios, para leer con fe el día que termina en medio de la noche. Y luego de esta oportunidad, según lo plantea el profeta Ezequiel, vamos a mirar el Salmo 24. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Señor, enséñame tus caminos. Yo recuerdo en el seminario al padre Jorge Jaramillo Laverde, que en paz descanse, un gran maestro de liturgia. Así el porte tal cual del doctor Chapatín del Chapulín Colorado. Así era el padre Jorge. Así, canosito, caminaba agachadito, celebraba unas misas espiritualmente bellas. Y ese es como el referente para que pues sepan de quién más o menos les estoy hablando, así como en ese porte. ¿Por qué recuerdo al padre Jorge? Porque el padre Jorge, cuando no estaba en su oficina, estaba en el Santísimo arrodillado. Y entonces cuando estaba ya en su experiencia orante, yo pensaba como en este salmo: Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tu senda. Yo decía, un hombre casi 70, 80 años, toda una vida sacerdote, arrodillado, pidiendo luz, pidiendo sabiduría, pidiéndole al Señor que lo instruya en sus caminos, y eso después uno lo sentía cuando nos predicaba. Hoy que recuerdo al padre Jorge, puedo pensar en que la vejez, en que ninguna época puede ser un impedimento o un limitante para decirle al Señor: instrúyeme en tus caminos. Y seguramente si uno va a los conventos encuentra a las monjas de clausura orando, orantes, a los padres mayores. Qué bueno que tú le dijeras eso al Señor: Señor, instrúyeme en tus caminos. Es una súplica que habitualmente hay que hacerla. Yo la hago con todo el corazón y con toda el alma, porque si uno no le pide al Señor que lo instruya, el diablo está buscando catequizarnos, está buscando simple y llanamente haciendo todo lo posible para que sea Él el gestor de nuestra perdición y no el Señor el instructor de nuestra salvación. Instrúyeme, Señor, en tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Qué lindo. Qué joven en su juventud no fue joven. Muy de bueno recordar a esta hora la experiencia del colegio, esa experiencia pues tan particular, porque así es la juventud. Pero si hoy nuestra vida ha entrado en progreso espiritual, tal vez en ese instante uno no le diría al Señor: perdona mis pecados de ya. Uno le dice al Señor: Señor, perdona los pecados de mi juventud. ¿Por qué? Porque cuando uno mira ahora que tiene un poco de más madurez espiritual, uno puede pensar: seguro me equivoqué, seguro dañé, seguro engañé, seguro robé. Instrúyeme, recuerda tu ternura, no te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Por eso rezo tanto por Daniel, para que el Señor no se acuerde de los pecados de su actual juventud, ¿no?
Tiras, hombre, Danielo, muy orgulloso de vos, de nuestros jóvenes, de la parroquia, de nuestro grupo juvenil. ¿Cuántos jóvenes tenemos en el grupo juvenil, Daniel? Exactamente, no sé, pero sé que el día de ayer son alrededor de 30 jóvenes. Encuentro acá. Sí, 30 jóvenes, son unos 60 más o menos dobles, pero no pudieron venir todos, igual se reunieron con las medidas distantes. Yo les hice la oración y estaban 2 por banca, regados por todo el templo. Muy curioso. Ronca me recuerda a... perdón, Dios. Sí, Jesús. Mando de dos en dos. Claro. No, no, pero si no decía Jesús. No, y luego Jesús escogió otros 72 y los mandó de 2 en 2, claro. ¿Por qué de 2 en 2, Daniel? Para que el uno cuide del otro. Para que si este que se va a perder, venga hermano, que es que tenemos una misión. No, que es que aquí vamos a comprar una marihuanita, que no, venga hermano, que es que esa no es la misión, venga que yo tengo que cuidarlo a usted. Ese es el sentido del ir de 2 en 2, ¿cierto? Y la última estrofa dice: el Señor es bueno y recto, enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Qué lindo salmo, pues, el que nos espera el próximo domingo en Pijama con Dios, leyendo con fe el día que termina en medio de la noche. Dame tu mano. Cuando llega la noche, recibe a Dios en tu casa, en Pijama con Dios, para vivir en paz el sueño de la noche. Dame Un tintico, prepara tu corazón, llénate de oración y recibe la bendición. Padre Wilmar Galeano, en Pijama con Dios, para leer con fe el día que termina en medio de la noche. Toma mi mano. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, tengan entre ustedes los sentimientos propios de Jesús. Si algo puede una exhortación en nombre de Cristo, si algo vale el consuelo afectuoso, o la comunión en el Espíritu, o la ternura del cariño, les pido que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos, tengan un mismo amor, un mismo espíritu, un único sentir. No hagan nada por ambición o vanagloria. Antes, con humildad, estimen a los humildes, a los otros como superiores a ustedes mismos. Nadie busque su interés sino el de los demás. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, quien a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, haciéndose pasar por uno de tantos. Y mostrándose en figura humana, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte en cruz. Por eso Dios lo levantó y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame: Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Hermosísimo este himno, cántico de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Es un texto que ayuda en nuestro catolicismo y en nuestra experiencia de defender la fe, de hacer posible que lo que narra aquí el apóstol, que lo confronta uno con un testigo de Jehová, por ejemplo. Recuerden que para los testigos de Jehová, Jesucristo no es Dios. Es un ser lindo, muy importante, pero no le dan la categoría divina que sí le damos nosotros.
porque para nosotros Cristo es Dios entre nosotros, encarnado. Y entonces este texto no les gusta porque el texto dice, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó a sí mismo y pasó por uno de tantos. Es decir, Jesús no le importó ser Dios para asumir nuestro dolor y nuestra enfermedad. Qué bueno con este regalo tan inmenso del Señor, tener los mismos sentimientos de Jesús, que nos enamoremos profundamente de Jesús, que tengamos las puertas del corazón abiertas a Jesús. Cuando llega la noche, recibe a Dios en tu casa, en pijama con Dios para vivir en paz el sueño de la noche. Dame tu mano. Cuando llega la noche, recibe a Dios en tu casa, en pijama con Dios para vivir en paz el sueño de la noche. Dame Un tintico, prepara tu corazón, llénate de oración y recibe la bendición. Padre Wilmar Galeano, en pijama con Dios, para leer con fe el día que termina en medio de la noche. Toma mi mano. Entonces, la oportunidad de volver a vivir nuestra conversión como encuentro personal con Él. La oportunidad de sentir realmente que el Señor tiene ternura, que nos instruye, muestra su camino. Él es el gran modelo. Por eso dice San Pablo en la carta a los Filipenses, no hizo alarde de su categoría de Dios. Y qué bueno cuando podemos en nuestro camino, que se fortalece diariamente espiritualmente, tener los sentimientos de Cristo. Nos vamos a encontrar con el Evangelio del próximo domingo, que tiene una gran polémica. San Mateo 21-28, 32. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, no quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, voy, Señor. Pero al final no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron, el primero. Jesús les dijo, os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino. Porque vino Juan a vosotros, enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis. En cambio los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este texto del Evangelio siempre ha generado un gran interrogante, realmente cuál de los 2 hijos cumplió con lo que el Padre quería. Entonces fíjense como la regla. Le dijo al primero, ve, y al final, y este le dijo, no quiero, y al final recapacitó y fue. Y le dijo al segundo, ve a trabajar en la viña, y le dijo, sí quiero, pero al final no fue. Fíjense, para ponerlos en contexto y comprender este texto, en la parábola del hijo pródigo, el hermano menor es el que va, se gasta, malgasta, se pervierte, entra en pecado, padece, sufre,
recapacita y vuelve. Y el hijo mayor es el que le saca en cara al papá: siempre he estado contigo, nunca me has dado nada, ni siquiera un cabrito, y ahora viene ese hijo tuyo. El hijo menor es la representación del pobre, pecador, enfermo, leproso, el desprotegido. El hijo mayor es el fariseo, el saduceo, el celoso con la fe, el que cumple mandamientos pero no siente a Dios en el corazón. Jesús algún día le dijo a los fariseos: ustedes son unos sepulcros blanqueados. Entonces, en esta parábola, el hijo, el primero, que dice no quiere, se parece al pecador, se parece al hombre que está continuamente afectando su vida personal porque no ha obedecido, pero al final recapacita y finalmente va. En cambio, el segundo hijo es como el hermano mayor, que le dijo sí quiero, pero al final no fue. Los fariseos querían manipular a Dios, tienen decretos, se hacen los dueños de la vida de los demás, por eso condenaron a Cristo. Son autoritarios, celosos, envidiosos, pero dicen tener a Dios. Ese dijo sí quiero, pero al fin no fue, porque no mostró el rostro verdadero de Dios. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy conscientes de que nuestra vida espiritual se da siempre en el reto de la oportunidad. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Por eso es admirable lo que piensa el muchacho. No quiero, pero al final recapacitó y fue. Es decir, puso en su cabeza una orden, puso en su corazón obediencia y finalmente: voy a darle la sorpresa a mi padre, voy a ir a trabajar. Y el Señor lo felicita, porque así tiene que ser nuestra fe. Hay mucha gente que se da mucho látigo porque tiene mucho pecado. Pues deja de mirar tu pecado y mira tu conversión. Qué bueno no quedarnos en la Iglesia Católica como aquellos que dicen sí y al final no. Es que estuve en misa, pero odio tanto a mi hermano. Es que comulgué, pero como me cae mal mi vecina. Es que estaba en el grupo de oración, pero tan fastidiosos, tan impotables. Nos parecemos a veces al segundo hijo. Decimos que tenemos a Dios, pero no se nos nota. Cuando llega la noche, recibe a Dios en tu casa, en pijama con Dios, para vivir en paz el sueño de la noche. Dame tu mano. Cuando llega la noche, recibe a Dios en tu casa, en pijama con Dios, para vivir en paz el sueño de la noche. Dame Un tintico, prepara tu corazón, llénate de oración y recibe la bendición. Padre Wilmar Galeano, en pijama con Dios, para leer con fe el día que termina en medio de la noche. Toma mi mano. Es interesante acercarnos a la palabra. Seguramente el domingo el Señor nos va a decir otra cosa. Bueno, como lo mismo pero diferente, porque recuerden, el Espíritu sopla donde quiere y seguramente nos estará moviendo a profundizar en otros detalles de tan rica palabra. Vamos a hacer nuestra oración final con el rezo de los salmos, de la oración de completas, y felices porque pudimos estar en este espacio haciendo estudio de evangelio, mirando la palabra y dejándonos permear por ella. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Habiendo llegado al final de esta jornada que el Señor nos ha concedido, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, el Señor Todopoderoso, Él tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Salmo 30. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Sí, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu, tú el Dios leal me librarás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor más que el centinela la aurora. guarda Israel al Señor, como el centinela la aurora, porque el Señor tiene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel todos sus delitos, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos. Amén. Desde lo hondo a ti grito, Señor. No lleguéis a pecar, la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo, no dejéis lugar al diablo. La primera lectura nos recuerda el no abandonar el camino, porque perseverar en el camino es permanecer en la justicia. Si se comete el error, toma conciencia y el Señor volverá a instruirte en sus caminos, porque Él es Dios con nosotros y porque finalmente mira la profundidad del corazón, no las apariencias humanas. Cuando llega la noche, qué bueno poderte decir: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Amén. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, tú que eres manso y humilde de corazón, ofreces a los que vienen a ti un yugo llevadero y una carga ligera. Dígnate, pues, aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado, que podamos descansar durante la noche, para que así, renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantemente en tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios le pague a Daniel por la compañía, siempre en oración también por Hernán,
A todos ustedes una bendición muy especial. Nos hemos adelantado un par de días para que la palabra del domingo nos permee. No desconocemos el dolor de ese nuestro primer tintico del que hablamos, y qué bueno que nos nutre la sabiduría de Dios. Se merecen lo mejor. Dios siga bendiciendo nuestro tintico espiritual, y que a todos ustedes allá en casa los bendiga y los ilumine mi Dios. Qué bueno decirle sí y obrar sí. Y si le decimos no y al final sí, pues eso hace parte de la conversión. Pero qué pesar con mi Dios decirle sí y al final no. No se puede jugar con el amor de Dios, con su infinita bondad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Buenos días, buenas noches, feliz amanecer. En casa, Dios los bendiga. Un abrazo, que descanse.